Continuamos el tema que ayer habíamos iniciado y propiamente ayer fue como una síntesis de los 3 capítulos que luego quedan desarrollados. Se podrán, por tanto, captar fácilmente si los ponen en la web del obispado. Los 3 capítulos son, el primero es la vida de los 12 apóstoles, pero hoy, cómo la Iglesia quiere hoy. Esto lo tenemos muy claro, especialmente a partir del concilio, de Pastores de Vobis y de algunas exhortaciones muy específicas del Papa Benedicto y del Papa Francisco. Este es el primer capítulo. Claro, voy haciendo la referencia a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila está en el segundo, en cuanto que es un análisis técnico, y procuraré resumirlo mucho porque son textos suyos de los diversos documentos, y cómo él siempre se refiere a los sucesores de los apóstoles, deben ser como ellos. Y esto insta pues para que se viva como en la Iglesia primitiva, que es el ideal que tenían siempre los santos y también los heresiarcas. Solo que los santos querían volver a la Iglesia primitiva en armonía con la comunión de siglos, donde el Espíritu Santo ha ido sembrando sus gracias en armonía, y no se puede romper esto, claro. Y luego, este es el segundo capítulo, el tercero es lo que hoy se podría aplicar, porque hay vacíos, insinuo, pero creo que este tema es muy delicado. San Juan de Ávila pone el dedo en la llaga en su época. Es muy difícil esto. En cambio, uno insinúa y a ver cómo nos puede servir saber en qué consiste la vida apostólica, como lo dice San Juan de Ávila, y hoy, pues un concilio que lleva 50 años y que en muchas cosas no está aplicado. ¿Cuáles? Un poco difícil. Uno va insinuando. Por ejemplo, ayer dije al empezar, pues si la Iglesia hoy tiene una doctrina tan hermosa sobre los principios fundamentales, ¿no? Y es la verdad, no la van a aceptar si no ven las bienaventuranzas. Esto lo de San Juan de Ávila, con otras palabras, pero él lo aplica a la vida clerical. O sea, si no hay reforma de los sucesores de los apóstoles, no hay reforma de la Iglesia. Ahora, el cómo. Ya dije ayer que sin rebajar el tono de la exigencia, no ser exagerados, porque hay que seguir las nociones del Espíritu Santo, que no va nunca contra la prudencia y el equilibrio. Por esto se necesita mucha formación. Bueno, pues yo voy a ir leyendo, comentando, resumiendo mucho, porque luego lo pueden encontrar, como he dicho, en el escrito. Primero, pues la actualidad hoy del estilo de vida apostólica en el presbiterio de la Iglesia particular, porque esto es lo nuestro. O sea, sacramento del orden. Recibo una gracia de configuración con Cristo, me relaciona íntimamente por el sacramento con el propio obispo y los demás miembros del presbiterio para servir en la Iglesia particular, que está siempre en la Iglesia universal, comunión de Iglesia. Ahí están todos los carismas. En la Iglesia primitiva, como puede constatarse en los documentos de los primeros concilios y en los posteriores a los cuales alude San Juan de Ávila, era relativamente frecuente la alusión al estilo de vida de los apóstoles. Por esto nosotros tomamos los concilios antiguos y solo tomamos aquello que es básico, claro, el dogma. Sí, pero está la parte disciplinar. Y aunque se referían a las cosas negativas, pero indicaban que hay que vivir según los 12 apóstoles. Esto es pues un hecho. La referencia a la Iglesia primitiva la han hecho con frecuencia los santos y también con aplicaciones opuestas los heresiarcas. El problema consiste en el modo de urgir la vida evangélica en comunión eclesial y, por tanto,
con un recto discernimiento del Espíritu Santo. Respecto a nuestro tema, es muy aleccionador recordar el inicio histórico. Hace referencia a San Juan de Ávila, un poquito, especialmente cuando habla de los padres de los cuales él depende, como San Juan Crisóstomo o San Gregorio Magno, ¿no? Respecto a la vida consagrada, recuerden que es un tema, la expresión es moderna, Las vírgenes se consagraban al Señor para imitar la vida de los apóstoles. Y había los sucesores que ya tenían que vivir así. En cuanto al monaquismo, está el caso inicial, se podría llamar, de San Antonio Abad, que ayer aludí, ¿no? Es significativo. Y su obispo, San Atanasio de Alejandría, hace la vida y explica, ya saben todos los detalles, ¿no?, que se puede encontrar fácilmente, de cómo este joven muy rico vivía con su hermanita y oye el evangelio del joven y quiere seguir a Jesús. Y va vendiendo todo y al cabo de unos años, porque al principio se dedica a la oración, a la catequesis, a la caridad, después va hacia el desierto. Y dice San Atanasio, Antonio ha vivido la vida de los apóstoles. Los primeros escritos sobre el sacerdocio, podríamos llamar no bíblicos, y de manera un poco ya más sistemática, como saben, son los libros del sacerdocio de San Juan Crisóstomo, la regla pastoral de San Gregorio Magno, que subrayan el buen pastor. Sí. Es el buen pastor que es maestro. ¿Maestro de qué? De que Él es el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, hecho hombre, Salvador. ¿Lo van a aceptar o no? ¿O le van a crucificar? Lo va a demostrar si Él vive las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son la personificación de Jesús. Entonces es el buen pastor, no se puede separar del maestro, y el maestro tampoco del buen pastor, Entonces, en estos santos se inspira San Juan de Ávila y en los concilios va citando, ¿no? Claro que, como saben, él es un expositor y salvo algún tratado, pues son homilías o pláticas, es verdad. Las líneas de esta vida sacerdotal o clerical se inspiran en la afirmación de San Pedro, que en nombre de todos los demás dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí se han inspirado todos los fundadores de vida consagrada en la historia, con sus matices particulares. Sí, pero es Pedro con los demás apóstoles. No se contrapone, Entonces se trata de un seguimiento, y Pastores de Bovis lo repite continuamente, es radicalismo evangélico, los consejos propuestos en práctica, y se concreta en compartir la misma vida del buen pastor. Claro que esto supone formación y paciencia y ayudarse y corregirse y pedir perdón, porque si no, no persevera nadie, Hay que ser humildes. Cuando se descubre una lacra, hay que ser humildes. Todos nosotros tenemos la misma raíz en el corazón. Los santos igual. Y esto se puede superar pues con la humildad de cada día, los retiros, los ejercicios, la lectura de los santos, el magisterio, el consejo espiritual. Si no, es imposible. El trasfondo siempre la figura del buen pastor que da la vida. Pues hay una de las explicaciones de Benedicto XVI explica este tema del seguimiento concreta. Y vi una crítica de un teólogo actual, dice, no, esto no está ahí en el texto. Hombre, no está en el texto. Claro que no está en el texto. Pero los textos bíblicos, oye San Jerónimo, se leen en armonía con los siglos en que el Espíritu Santo ha dado a entender esto, especialmente en la vida de los santos. La aplicación concreta se inspira también pues, en el discurso de Pablo en Mileto, que todos conocemos, cuando se dirige a los presbíteros de Éfeso
en la primera carta de San Pedro que he aludido. Y Papa Benedicto, que es un gran teólogo, ¿no?, cuando explicó esto, decía, bueno, no sabemos, claro, si el presbiterio de Éfeso eran presbíteros o diáconos o obispos. Se supone que es una cosa muy inicial porque está San Pablo vivo todavía, pero vemos después en la carta a Timoteo y sobre todo después en el siglo II, ya con toda claridad, esta realidad, ¿no? Y dice San Pedro, tengan cuidado de toda la grey, ¿eh? Y entonces, San Pablo, ¿no?, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la Iglesia de Dios, que Él adquirió con su sangre, la sangre del propio Hijo. Si no se da la vida, no hay dirección de la comunidad, no la puede haber. Por eso se arman tantos líos y todos quieren tener razón. Sí, bueno, pero si no ven en nosotros al buen pastor, no van a aceptar el Evangelio, las exigencias del matrimonio. Es imposible. Si no ven en nosotros las bienaventuranzas. Y pues aquella frase de San Pedro propiamente, de San Pablo todavía, no de los Hechos, yo no codicié plata, oro o vestidos, porque hay más alegría en dar que en recibir. Es la gratuidad que se llama hoy, ¿no? Bueno, pues San Pedro hemos aludido también, ¿no? Es conocida la enseñanza de San Ignacio de Antioquía cuando presenta a los presbíteros y obispos con los diáconos en relación con los apóstoles, los presbíteros, a quienes suceden o representan. Esto es un tema que a veces se ha perdido. Esta mañana ha aludido el cardenal Miller, se han fijado que he dicho obispos y presbíteros. Es que a veces solo se dice obispos. No, formamos una unidad. Hay una distinción de gracia, claro, pero hay una unidad sacramental. Esto está, digamos, Ratzinger, en cuanto teólogo, en el volumen 12, que resume todo su sacerdocio. Aquí se lo resumiré, está en el texto, ¿no? Y está hablando de obispos y presbíteros que son los sucesores, pero él lo presenta principalmente para aclarar que la doctrina es aquella que viene de los apóstoles, no la inventamos nosotros. Y la vida también. No basta la doctrina, lo dice la vida. Hay algunos textos que veremos, quizá algunos lo leemos porque hay muchos. Quienes han sido llamados como los apóstoles y sus sucesores a apacentar como Cristo para presidir espiritualmente a la comunidad están también llamados al seguimiento evangélico de Cristo, con el fin de guiar, preceder y acompañar al rebaño, sin cegarle con el polvo levantando con los pies. Cuando los pastores buscan su propio interés, que no solo el dinero, de esto nos hablarán de modo especial, ¿no? Pierden el nombre de pastores y se convierten en mercenarios. Cuando el pastor, dice Gregorio Magno, pone los sentidos en los cuidados terrenos, el polvo levantado por el viento de la tentación ciega los ojos de la Iglesia. Esto es de San Gregorio, y San Juan de Ávila se inspira en esto, o sea, es el Evangelio, y en cuanto al sacerdocio, pues cómo lo han explicado estos santos, y en los concilios cómo se ha ido aplicando. En tiempos de San Agustín sería muy especial estudiarlo un poco mejor. Lo que pasa es que no hay tantos documentos. Es una época en que los obispos, todos viven con sus presbíteros. Está San Ambrosio, está San Eusebio de Vercelli, San Paulino de Nola, etc. En el Oriente pues, es un tipo especial, ¿no? San Juan Crisóstomo es de la misma época, ¿no? Y todavía en la Edad Media hay agrupaciones de clérigos, así, como el caso de los canónigos. Canónigo es antes de que existieran los clérigos regulares. Canónigo, pues son aquellos que quisieron continuar como antes, según los cánones de los concilios de la vida apostólica. Este es el origen del nombre. Bueno, y se inspiraban en la Edad Media más en San Agustín, que es el tiempo de Santo Domingo, ¿no?
Es un hecho muy aleccionador al inicio de la vida religiosa para los sacerdotes, que no son los monjes. Es en la Edad Media con San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, a los cuales alude continuamente San Juan de Ávila, o sea, citando los apóstoles, y pone el modelo de San Francisco de Asís, de Santo Domingo. Pues claro, hoy nosotros hacemos nuestras distinciones, que hay distinción, pero hay algo esencial que es común. O sea, lo principal que busca San Francisco, Santo Domingo, es vivir como Cristo, vivir el Evangelio en la propia vida. Y así, cuando se trata de sacerdotes, se supone que teóricamente en aquella época vivían ya la vida evangélica en su propio presbiterio. Así lo vivió Santo Domingo de Guzmán antes de fundar a los hermanos predicadores, porque él está en Burgo de Osma con Diego de Acebes, que era él, al principio no era obispo, después sí, después va pedido por el Papa, ¿no?, al sur de Francia, y se encuentra con muchas personas, incluso monjes, que no querían vivir la vida evangélica, algunos, y por esto ahí viene que pues van organizando, y el fundador propiamente de este grupo que quiere vivir el Evangelio radicalmente como los apóstoles era el obispo local. Con el tiempo será local de Francia, será Santo Domingo cuando ya les pone unas constituciones aprobadas por el Papa y con unos votos. Esto es un paso especial, y esto es lo que hoy llamamos vida consagrada. Oye, que la expresión es moderna. Entonces, esto, la vida de los 12 apóstoles, pero como ha de ser un grupo que ha de ir pasando a las órdenes de los obispos, que no había exención, al principio. El problema es que si el obispo no entiende, pues ha de haber una excepción, depender del obispo de Roma, claro. Pues entonces, unos votos, ¿por qué no? Es una consagración especial, y más si se viven según el fundador. Entonces ya es un carisma muy especial que nosotros hemos de apreciar y cultivar. Esto era una cosa común antes, en el primer milenio. Ya en la Edad Media son muy poquitos los obispos que viven esto. Cuando llega el Concilio de Trento es un poco difícil encontrar esta realidad. Pero más que un resumen histórico, interesa hoy a ver cómo hoy esto la Iglesia nos lo propone. Donde está más claro es en Pastores de Bovis, que lo resumo dentro, no iré leyendo todo, claro. Pero ya el Papa Francisco, este mismo año, el año pasado, el día de Jueves Santo. Y es interesante porque ahí no hace distinción entre obispos y presbíteros. Hay la distinción, cuidado. Pero como se queda en lo esencial no hay distinción, que es el poder decir, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿no? Si lo digo, debo expresar esto. He recibido una unción. Claro que hay una gracia especial con el obispo y el presbítero, también el diácono es otra cosa, ¿no? Es muy indicativo, pues, la misa crismal. Dice, la llamada es tanto para los obispos como para los presbíteros, que en aquel momento, en la última cena, no eran ni obispos ni presbíteros, son los apóstoles. Salvando la diferencia de grado, se entiende, entre obispos y presbíteros, existe la unidad sacramental entre ellos, que debe expresarse no solo en el servicio ministerial, sino también en la vida evangélica. Cuando hay algún disparate por parte de presbíteros o por parte de obispos, veo que es que uno hace lo que quiere. No, somos copresbíteros, ayer nos decían, ¿no? Estamos en la comunión, nuestro sacerdocio es una unción, y el Papa Francisco habla de esta unción, este año la ha presentado como alegría, y una alegría íntima que es eminentemente misionera, para curar, consagrar, bendecir. Pero esta alegría está custodiada por las 3 virtudes. Claro, él no hace aquí una disquisición, pero ya sabemos, y enumera las 3 virtudes de pobreza, obediencia y castidad, que están en relación con la caridad del buen pastor. Ahí está lo nuestro. O sea, no son 3 virtudes por separado. Es el buen pastor que da la vida dándose él
no solo sus cosas, él, como quiere el Padre y como esposo enamorado. Este tema esponsal está muy subrayado por San Juan de Ávila y por pastores de Bobobis. Si se pierde este sentido esponsal, no se entiende nada. Porque el esponsalicio propio es de la encarnación, el Verbo encarnado en el seno de María. Asume la historia de toda la humanidad. Y la visibilidad de este esponsalicio, así nos llama Pastores de Bobis, la visibilidad y la memoria, es el que dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, yo te absuelvo, o predica. Entonces, lo de San Juan de Ávila, el esposo, las esposas enajenadas. Entonces, este sentido esponsal. Pero dicen, es que esto no se aprecia hoy. Pues sí, es toda la Escritura. Llamamos testamento, una palabrita inocente. No, testamento es desposorio. Es Dios. El Papa Francisco lo explicó de una manera sencilla, que parece una cosa rara. Hace poco, ¿no? Dice, bueno, pues Adán y Eva pecaron. Dios los echó del paraíso. Claro que prometió el Redentor. ¿Y qué pasó? Que Dios salió del paraíso a acompañar a los hombres. Hasta, claro, al Emmanuel, Dios con nosotros. Este acompañar es Cristo esposo. Hoy no se habla de esto, pues es toda la patrística, es toda la Escritura. El Concilio Vaticano II, siguiendo la pauta del magisterio anterior, especialmente la encíclica de Juan XXIII, sobre el cura de Ars, sacerdocio en nuestra primordia, insta en la práctica radical de la caridad pastoral, expresada en las tres virtudes, estas tres que el Papa Francisco llama hermanas, ¿no? Son hermanas, que nos protegen. Si no, pues vemos los disparates que se pueden cometer. La caridad pastoral es la pauta para ejercer los ministerios. Bueno, ahí están tantas discusiones que hay, Me acuerdo ya, después del concilio, una reunión de vicarios de pastoral en España, ¿no? Que a mí me tocó participar. Y uno dijo, no, ahora el sacerdote no necesita ya hacer meditación, porque dice el concilio que se santifica en el ejercicio de los ministerios. Claro, Presbyterorum Ordinis 13, es verdad. Oiga, dije, pero si la frase que usted ha leído es la primera parte, la segunda parte dice, los ministerios ejercidos en el Espíritu de Cristo. Si no, el Espíritu de Cristo es un pastor, es la caridad pastoral, ¿no? De Jesús que da la vida, ¿no? Tanto en la tradición eclesial como en la vida de los santos sacerdotes, en el decurso de la historia, así como en las enseñanzas actuales de la Iglesia, el amor de apacentar por parte del sacerdote tiene que ser como seguimiento evangélico, si no, no hay apacentar. Queremos que se cumpla con el matrimonio. Si no ven en nosotros el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia, es imposible. Falta una gracia. Los carismas son armónicos. Si no hay la comunión del presbiterio, falta un carisma necesario en la Iglesia particular para que haya santos. Esto es teológico. Que mi expresión es inexacta. No hay ninguna expresión exacta. Las expresiones son aproximativas, es una realidad profunda. Entonces, este seguimiento evangélico, como los apóstoles, en comunión fraterna, fraternidad sacramental, que dice el concilio, del presbiterio, para la disponibilidad misionera local y universal. Esto sería un punto. ¿En qué no se pone en práctica? Yo no me atrevo. Si hay un retiro, pues según la persona esté disponible o no, yo también tengo mis mismos problemas. Pero, por ejemplo, si estamos todos ordenados para la Iglesia Universal, esto está en el concilio, pero esto es de siempre. Esta disponibilidad se debe demostrar de alguna manera. Yo creo que ya lo hacemos en gran parte. Entonces se concretan las tres virtudes evangélicas de la vida apostólica. Y es necesario, pues, la comunión del presbiterio, que es fraternidad sacramental exigida por el sacramento del orden.
Esto está en la Lumen Gentium 28, ¿no? Y es un misterium, ¿eh? Esta realidad sacerdotal necesita un proceso lento de formación, no basta la formación inicial, ¿eh? Entonces aquí les voy citando, claro, no lo leo, Pastores Dabobobis, esta formación es lenta, pues toda la vida. Y ayer cité a San Agustín, bueno, propiamente citando a Benedicto XVI, la tercera conversión de San Agustín, al final de su vida, poco antes de morir, leyendo las bienaventuranzas, se da cuenta que está muy lejos. Pues sí, es verdad. Pues entonces uno se va abriendo, es toda la vida. Necesitamos, claro, sobre todo cada día la palabra meditada en el corazón, como María, ¿no? En relación con la Eucaristía y con la comunidad. Es todo, todo enlazado. El presbiterio entonces es una familia sacerdotal, una verdadera familia, lo recuerda el Concilio de Pastores Dabobis. No ha habido nunca renovación sacerdotal, nunca, sin un testimonio claro del seguimiento evangélico por parte de los ministros. Y desafío a quien quiera. San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Juan de Ribera, San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Vicente de Paúl, San Juan Eudes, con toda la escuela sacerdotal, San Francisco de Sales, Santo Toribio de Mogrovejo en Lima, Bartolomé Holzhauser en Centro Europa, el Santo Cura de Ars, San Juan Bosco, San José Cafás. Son santos que citan a San Juan de Ávila, algunos han dependido mucho de él. De hecho, Juan Pablo II, cuando habla en Pastores Dabobobis, va citando la espiritualidad específica de los presbíteros. Es una consagración peculiar, que es radicalismo evangélico, para ser instrumentos vivos de Cristo, sacerdote eterno. Bueno, y así pues son textos que podríamos ir leyendo. Esto está claro. Ahora, ¿y cómo aplicarlo? Esto es otra cuestión. Es todos los días, es la acción del Espíritu Santo. Vivir, como dice el Papa, en el seguimiento de Cristo como los apóstoles. Esto está en San Juan de Ávila continuamente. No leo los textos. Solamente en este contexto de compartir esponsalmente la misma vida de Cristo puede entenderse uno de los consejos, el de la castidad evangélica. Se habla tanto, pero al margen del Evangelio. A veces teología, incluso buena, pero al margen del Evangelio a veces. Que incluye necesariamente ser signo de Cristo casto, pobre y obediente, pero esto va unido, porque no es la castidad solo. Por esto, al principio, no están los 3 votos en la vida llamada consagrada, no están los 3. Esto está en la Edad Media. Pues se entrega uno totalmente en el sacerdocio, pues es vivir la caridad de Cristo. Es la Iglesia esposa, dice el Papa Juan Pablo II, en virtud de su configuración con Cristo, cabeza y pastor, se encuentra en esta situación esponsal ante la comunidad, en cuanto representa a Cristo cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. El sacerdote está no solo en la Iglesia, sino también al frente de la Iglesia. Por tanto, es testigo del amor de Cristo como esposo. Aquí tenemos uno de los temas de San Juan de Ávila, si no, no hay nada que hacer. O sea, todas las exigencias que pone San Juan de Ávila para la vida cristiana, que hoy llamamos laical en general, o religiosa, sacerdotal, él no es tan tonto de presentar las exigencias. No. Primero, procura enamorar de Cristo, si no, no hay nada que hacer. El que no está enamorado de Cristo no acepta las exigencias. Encuentra que esto no puede ser, que ahora es exagerado, que ya veremos otra vez. No, pero el que está enamorado de Cristo es otra cosa. Pues entonces aquí les voy haciendo el resumen, tanto que hay una expresión, Pastores Dabobis lo dice muchas veces, pero llega al documento de la vida consagrada que todos deberíamos leer en este año de la vida consagrada, aunque uno no sea religioso, donde dice, los que actualmente siguen a Jesús abandonándolo todo por Él, la vida consagrada, ¿no?, imitan a los apóstoles, que respondiendo a su invitación renunciaron a todo lo demás
Por esta razón, tradicionalmente se suele hablar de la vida religiosa como apostólica vivendi forma. Pero es una imitación de la vida de los apóstoles. ¿Y quiénes están llamados por el sacramento del orden a vivir como los apóstoles? Sus sucesores. Esto es lógico. Ahora, repito, ya la cosa concreta ya me guardaré yo, porque los que hemos estado, estoy todavía en formación en los seminarios, hay que esperar la obra de Dios y ayudar, ¿no? Y todo el mundo tiene su debilidad, pero poco a poco, y poner los medios. Bueno, así pues en San Juan de Ávila se ve su gran preocupación, especialmente para que los obispos renueven al clero, pero con esta línea, que es tan profunda y de tanta entrega. Aquí ya voy saltando, naturalmente, porque no se trata de inventar los ministerios, claro, sino de vivirlos con este espíritu de Cristo buen pastor. Como he dicho, cito dentro del trabajo algunas frases de Ratzinger en su volumen 12 sobre el sacerdocio, porque es interesante, presenta la sucesión apostólica y repite siempre episcopos presbíteros. Claro que él lo hace principalmente para disipar dudas sobre el sacerdocio, pero luego dice, estas dudas nacen al no seguir con generosidad. Uno inventa una teoría sobre el sacerdocio. En cambio, cuando siguen con generosidad, nace la alegría y no entra en la trampa de un error sobre el sacerdocio. Por ejemplo, dice, ¿no?, lo esencial y fundamental para el servicio sacerdotal es, de acuerdo con todo esto, una profunda vinculación personal con Cristo. En esto radica todo. El sacerdote tiene que ser una persona que conozca a Jesús desde dentro, que se haya encontrado con Él y que haya aprendido a amarlo. Esto lo de San Juan de Ávila, el Tratado del Amor de Dios, y cuando hablo de los sacerdotes. O sea, si no entramos aquí, y analógicamente el que se casa, si no entra en este amor a Cristo, no se aceptan las exigencias, se busca componendas. Quien ha descubierto interiormente a Cristo, quien lo conoce de primera mano, descubre que solo esta relación da sentido a todo lo demás y hace también hermoso lo difícil. Solo esta alegría en Cristo puede también proporcionar alegría en el servicio ministerial y hacerlo fructificar. Creo que el magisterio de Benedicto XVI, porque esto es en cuanto teólogo propiamente, pero ya en el magisterio está muy claro, sobre todo hacia el final, cuando habla mucho de sentirse amado por Cristo, de sentirse sorprendido por el amor. Entonces uno quiere devolver amor por amor. Claro, todo esto pues es en cada iglesia particular. El Papa Francisco, al hablar de los carismas, dice que cada iglesia particular es porción de la Iglesia Católica bajo la guía del obispo, y también está llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto primario de la evangelización. Entonces presenta los carismas, que ya saben que se ha armado un lío por algunas críticas que se han hecho, no del Papa, sino las aplicaciones, y pues los carismas se armonizan en la comunión de iglesia. Lo principal no es el carisma, es la comunión de iglesia. Y pues entonces estamos en una iglesia particular. Nosotros somos servidores en esta iglesia particular, ¿no? El sacerdocio ministerial, en su concretización del presbiterio, presidido por el obispo, es custodio de una historia de gracia, que es al mismo tiempo herencia apostólica. De ahí viene la sucesión apostólica. De nuevo, se necesita en el proceso de formación sacerdotal acentuar el amor a la iglesia particular, en la comunión de Iglesia Universal, claro, como esencia de la espiritualidad del sacerdote diocesano. Ayer ya acentué por qué San Juan de Ávila era tan apreciado por fundadores religiosos y otros que no eran religiosos, ya sabemos, ¿no? En su época y después. Porque es un hombre que, viviendo su carisma propio, que nosotros llamamos diocesano, pero si él no hubiera estado enfermo, quizás se hubiera hecho jesuita, no pasa nada. Cada uno donde el Señor le va llamando. Lo importante es seguir a Cristo dejándolo todo.
Y aquí voy poniendo también, al final del papado de Benedicto XVI, él instó mucho, concretamente en Fátima, el año 10, al terminar el año sacerdotal, en la fraternidad, ya entre los formandos. Claro, ¿cómo es la cuestión? Porque ya dentro del seminario se vive más, pero después de llegar fuera, yo lo veo ahí donde trabajo también, bueno, ya poco a poco, después, los primeros años quizá un poquito, después ya se deja. Pero si esto es esencial, claro que no significa la materialidad de la misma casa a veces, puede ser, sería lo mejor, pero es el compartir, el ayudarse. Somos familia siempre, ¿no? Bueno, ahora viene, ya como el tiempo va pasando, lo de San Juan de Ávila lo conocen ustedes mucho mejor, yo diría. Es el segundo capítulo. Y sí, esto lo he hecho con mucho cuidado también, porque podría ser esto, no necesitan robar a nadie, una síntesis de una tesina o tesis. Aquí están solo, pues cito a él, explico el contexto en el que él hace estas afirmaciones y teniendo en cuenta los biógrafos. Por ejemplo, cuando Muñoz explica que él fue formando ministros de Dios, pero ministros que tuvieran el espíritu evangélico. Entonces se ve, y como saben, sus escritos, donde está todo esto, son los memoriales a Trento, Advertencias del Concilio de Toledo, las Pláticas de los Sacerdotes, el Sermón 81, Fiesta de los Evangelistas, el Tratado del Sacerdocio y un poquito en el Audifilia. Aquí voy analizando los textos en que habla de los apóstoles, y claro, si es el Concilio Trentino, aplicará a los obispos también y presbíteros, ¿no? Y también Concilio Osino de Toledo. Entonces, eclesiásticos que sean tales que more en ellos la gracia de la virtud de Jesucristo. Bueno, está haciendo referencia siempre, ¿no? Y así dice, ya consta que lo que este Santo Concilio pretende es el bien y la reformación de la Iglesia. Y para este fin también consta que el remedio es la reformación de los ministros de ellas. Pero hay que educarlos, dice. Bueno, entonces aquí están todos los textos que ya conocen. Claro que es otra época, ¿eh? Ya saben que el resumen es que la mayoría de los sacerdotes no se habían formado. Y en cambio los que se habían formado un poco más técnicamente poseían lo que se llaman los beneficios. Y no estaban obligados a la cosa pastoral, esto que los demás. Entonces dice San Juan de Ávila que hay que cambiar esto, que hay que poner el espíritu de pobreza. Entonces, si hay pobreza, solo entrarán los que tengan vocación. Bueno, esto es muy largo, ¿eh? Y ahora, ya lo he repetido antes un poquito, y ayer también, y ahora la tercera parte sería la más arriesgada, y también la voy a resumir, ¿no? Bueno, todo esto, a ver, la vida apostólica en toda la Iglesia, hoy, sí, pero San Juan de Ávila, muy bien. Y hoy, ¿cómo se puede aplicar? Teniendo en cuenta que no se aplica del todo. Claro que se aplica, pero no del todo. Uno de los puntos esenciales de la vida apostólica es la relación íntima con Cristo, el hecho de haber estado con Él desde el principio. Así eligieron a San Matías en el cenáculo, donde estaba también la Virgen. Ella asistió a una consagración, ya veríamos hoy, episcopal, que no se llamaba así, Así, uno que hubiera estado con Cristo desde el principio. Es la amistad. En los escritos de San Juan de Ávila, el tema sacerdotal está profundamente marcado por la interioridad o los amores de Cristo sacerdote. Dirán, es lo mismo. No es lo mismo. Yo a veces se me ha escapado, leyendo cada día al Papa las homilías, lo que está diciendo, y como fui siguiendo antes desde Pío XII, ¿no? Y ahora nadie se da por aludido. Es que no, ya lo sabemos todo esto, ya no saber qué hacen los demás. No, si es un enamoramiento de Cristo que supone que nadie ni nada ocupe en mi corazón el puesto de Cristo. Las preferencias, este es el problema. Los pecados son fáciles de descubrir. Los pecados vienen después por las preferencias. Preferencias son cosas buenas, pero no lo que me pide el Señor, ¿no? Sería un contrasentido
entrar en el sacerdocio ministerial sin haber experimentado el fuego de la caridad del buen pastor. San Juan de Ávila pide que se examine sobre la caridad, ¿no? Y la oración. La carencia de esta caridad en el origen es el origen de grandes defectos en la vida ministerial, pero grandes defectos, que en aquella época eran unos y hoy son otros. Sí, es lo mismo, porque no dejan ver las bienaventuranzas y que se concretan en la búsqueda de los propios intereses, a veces con la falsa etiqueta de gloria de Dios. Incluso llamando a los demás herejes, también pasa esto. En cambio, el sentirse amado por Cristo, el sacerdote quiere responder con este amor. Dice San Juan de Ávila: viendo nosotros tan grandes señales de amor que de fuera mostraste, conociésemos el gran fuego de Él para con nosotros que en tu pecho ardía, y siendo amados, te amásemos. Pues Benedicto XVI teológicamente lo explicó a la curia romana en un discurso, apoyándose que hoy el ser humano para poder amar necesita sentirse amado. Pues si está en el Evangelio, es como mi Padre me amó, así les he amado, permanezcan en mi amor. Siendo amados, le amásemos. Entonces se deja prender con cadenas de amor. Bueno, aquí sería pues aplicar este punto, que es básico, y cómo no lo sé, pero ya lo sé. Miren, la teología que estudiamos es muy buena, pero a veces no nos ayuda a entregarnos más a Cristo, ni a predicar el Evangelio. Pues hay que cambiar. ¿Cómo? No lo sé. Esto no es criticar a nadie, cada uno verá. Pues y hay tantas cosas y después nos pasa lo mismo. Hacemos cosas muy buenas, legítimas, según los cánones, procuramos no fallar. No, pero Jesús es otra cosa. Ser signo de cómo ama Él es otra cosa. Y esto, como nadie lo vive del todo, pues hay que tener la vergüenza todos los días de sentirse pobre de solemnidad ante el Señor, que sería la mejor contemplación cristiana, sentirse pobre de solemnidad. Bueno, esto supone pues la formación para el sacerdocio y también después de la ordenación. Está marcada por el amor de Cristo. Pues sin este amor no se entiende el amor profundo de Cristo transmitido a los apóstoles. Dice en una carta a San Juan de Ávila: si de veras nos quemase las entrañas el celo de la casa de Dios, ¿cómo tendrán paciencia en ver a las esposas de Cristo enajenadas de Él y atadas con nudo de amor tan falso? Dirán, no se estila este lenguaje, pero si es el de la Biblia. Traduzcámoslo. Voy a hablar a una religiosa. Si les digo esto, si les digo que son la visibilidad de Cristo en medio del mundo, la memoria del Verbo encarnado, no, estamos buscando la identidad. Pero oigan, si les he citado Juan Pablo II, Vita Consecrata número 1 y número 22, que además son las mismas expresiones del sacerdote, en Pastores Dabo Vobis. Somos el signo sacramental nosotros, visibilidad, memoria. Pues, pero de Cristo esposo, porque en cruz murió el Señor por las almas, el esposo. Y claro, si no vivimos como Él, ya sabemos la frase, podrán llegar los hijos al parto, no habrá fuerza para los parir. Son frases conocidas, es verdad, pero pues es un tema de suma importancia para el maestro Ávila, la atención y dedicación que el obispo tiene que tener respecto a los sacerdotes. Esto es teológico, Si el obispo es el único que impone las manos como sacramento, nadie le puede suplir en la formación inicial y permanente. Le pueden colaborar. Suplir, no. ¿Cómo? No lo sé. Fueron muchos los obispos que con ocasión del Concilio de Trento, incluso habiendo participado en el concilio, tomaron muy a pecho esto. San Carlos Borromeo, ayer dije, citando a un autor moderno, él quiso ponerlo en práctica todo esto y no se lo dejaron publicar. La autoridad superior, no me refiero al Papa, pero ya saben ustedes. Esto es un hecho histórico, y ayer leí a Ratzinger, que dice lo mismo, sin citar San Carlos Borromeo.
no se aplicó el Concilio Trinitario en muchas cosas. Pues hoy sí se ha aplicado en muchas cosas, se va aplicando y se intenta, ¿no? Porque la formación es lenta. Los discípulos del maestro Ávila colaboraron en esta renovación, dejando una cierta huella de escuela sacerdotal, como sabemos. Bueno, aquí pues sería ir aplicando esto. En fin, uno de los retos actuales más acuciantes para el presbiterio, aquí hablamos del presbiterio, es la elaboración o realización de un proyecto de vida apostólica en el presbiterio. No se trata de nuevos cánones ni nuevas obligaciones, sino una realidad vital que es historia de gracia y necesita unos medios concretos de fraternidad sacerdotal. ¿Cómo? Pues hay que ponerlo en práctica como podamos, ¿no? El proyecto de vida en el presbiterio, pedido de modo explícito y urgente por Juan Pablo II, es el termómetro para conocer la vitalidad del presbiterio en una iglesia particular y para prever el futuro de las vocaciones sacerdotales y la perseverancia sacerdotal. No, pero esto ya el que quiera lo puede encontrar en cualquier asociación. Las asociaciones son una gracia de Dios a la iglesia de hoy y hay que apreciarlas, fomentarlas. Y el que se sienta llamado, que vaya. Pero nadie puede suplir esta realidad sacramental. Estamos lejos de esto. Hay algo, como no, como ya se ha hecho mucho. Un proyecto de vida fraterna en el presbiterio supone una preparación previa durante la formación inicial. Y la formación para esta fraternidad exigida por el sacramento del orden, que por esto se llama sacramental, es una acción del Espíritu Santo que dura toda la vida. Quizás era uno de los temas que acentúa más el Papa Francisco. La acción es la moción de la gracia, pero para esto hay que estar disponibles cada día ante la palabra de Dios, la Eucaristía, la comunidad local y universal. ¿Qué me pide el Señor? Bueno, esto lo voy explicando y precisamente una de las mejores síntesis del Papa Benedicto XVI sobre la relación entre obispos y presbíteros, ya es como Papa, es a los obispos de Francia. Es el año 8. Y les explica, pese a la carga de vuestras gravosas ocupaciones, intentad encontraros con ellos regularmente, sabiéndolos acoger como hermanos y amigos. Los sacerdotes necesitan vuestro afecto, vuestro aliento y solicitud. Estad a su lado y tened una atención especial con los que están en dificultad, los enfermos o de edad avanzada. No olvides que, como dice el Vaticano II, usando una espléndida expresión de San Ignacio de Antioquía, los magnesios son la corona espiritual del obispo. Y de aquí no se exceptúa nadie, dependemos espiritualmente de este carisma episcopal. Pues entonces voy insinuando, y claro, esto nos llevaría muy lejos, pero el itinerario de esta fraternidad sacramental se va concretando en la formación inicial y permanente. Cuando el presbiterio camina en esta dirección, que es la de convertirse en un signo sacramental del buen pastor, entonces se actualiza el signo eclesial eficaz. Seremos tan poderosos, dice San Juan de Ávila en la plática primera, de santificación y evangelización. No es posible el itinerario de la santificación sacerdotal ni el itinerario de la evangelización sin el signo sacramental de la fraternidad en el presbiterio. Estudiar esto teológicamente, pero si uno no está enamorado de Cristo, como todas las expresiones son inexactas, echa la ley, echa la trampa. El que está enamorado ya sabe, no hay ninguna frase exacta, ninguna palabra humana es exacta, no existe. Dios solo tiene una palabra pronunciada en un eterno silencio, que dice San Juan de la Cruz, y en silencio debe ser oída. Entonces una nueva evangelización, se está hablando mucho de este tema, claro, se ha ido realizando en cada época eclesial. La nuestra es la que nos toca vivir como un momento de gracia, afrontar hoy la evangelización tal como lo describe Evangelii Gaudium y anteriormente Evangelii Nuntiandi y Redemptoris Missio presupone construir el presbiterio como vida apostólica. Son ser sensibles a estas realidades de gracia.
La expresión teológica se puede ir mejorando, pero son realidades de gracia, que incluyen las realidades sociológicas, pero que las trascienden. No se consigue con adquirir solo nociones teológicas, sino con dejarse sorprender por los sentimientos de Cristo, Filipenses 2:5, especialmente cuando, también incluyendo a sus apóstoles, los suyos, Jesús ora al Padre diciendo, santifícalos en la verdad, yo me inmolo por ellos. Esto es parte de nuestro carisma sacerdotal, ¿eh? El que no sienta la preocupación por la santificación de sus hermanos sacerdotes no es fiel a la gracia sacramental recibida en el sacramento del orden. Falla algo, no es pecado ni tiene que acusarse en la confesión, pero falla algo y después se paga muy caro esto por las consecuencias. Estamos tratando una realidad de gracia, una acción especial del Espíritu Santo relacionada con la ordenación sacerdotal. Estamos ungidos por el Espíritu Santo, que nos recuerda el Papa Francisco, que nos hace partícipes de la unción de Cristo por medio de la imposición de manos del obispo con su presbiterio. Quienes han participado de esta unción están llamados a hacerla realidad en la fraternidad sacramental del presbiterio. Ayer leí un poquito de la conclusión, salto lo que leí y continúo un poquito solo porque no sé si quieren hacer una pregunta, pero aquí es solo la conclusión que viene a hacer un resumen de todo esto. El fruto de esta vida fraterna se podrá constatar ¿dónde? En la disponibilidad misionera, en relación con la responsabilidad misionera del propio obispo y de la propia iglesia particular. Estoy incardinado. Incardinado significa que comparto la responsabilidad misionera de esta iglesia particular, que es una sola iglesia. Y debe ser toda la humanidad que llega a ser iglesia. ¿Cuándo y cómo? No sabemos. Entonces el ministerio ordenado, dice Pastores de Bovis, tiene esta radical forma comunitaria y puede ser ejercido solo como una tarea colectiva. El ministerio de los presbíteros es ante todo comunión y colaboración responsable y necesaria con el ministerio del obispo, en su solicitud por la Iglesia universal y por cada una de las iglesias particulares al servicio de las cuales constituyen con el obispo un único presbiterio. La presencia de María en el cenáculo nos recuerda su realidad de figura. Figura es tipo, que influye, icono de la iglesia naciente, donde los apóstoles y los primeros discípulos, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, con María, las mujeres, los hermanos, ¿no? La figura de María, cuando los apóstoles oran en sintonía con la Madre de Jesús, recuerda que ella es la Madre del sumo y eterno sacerdote, reina de los apóstoles y auxilio de su ministerio, nos dice el concilio. Pues los sentimientos de María están ahí en el número 58 del Lumen Gentium, cuando la describe que se une con amor materno a la victimación de su hijo. Por esto San Juan de Ávila tiene aquella frase tan bonita, pastora, no jornalera, que así como dio la vida de su hijo, hubiera dado la propia vida. Y nosotros estamos llamados, pues, a imitar este amor materno de María.